Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a otro, otro día de nuestra clase del curso Primera de Tesalonicense. Hoy vamos a estudiar los temas o las lecciones 3 y 4. Así que vamos a iniciar y vamos a pedirle a César. César está por ahí para que ore por nosotros. Sí, Eleazar. Ujú, dale. Oramos, hermano, oramos. Señor, en esta hora, no es más, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro buen Dios. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das. Esperamos, Señor, que sea de bendición, de provecho, Señor, el tiempo de estudio de tu palabra. Te rogamos que tú bendigas a los expositores, Señor, y que cada día podamos seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, y ayúdanos sobre todo a ponerla en práctica, Señor. Permite que podamos tener un buen tiempo, Señor, en la electricidad, el internet y todas las cosas que se necesitan, Señor, y sobre todo con los expositores, oh Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Ok, entonces es tu tiempo, Omar, para la exposición de la clase número 3, que es evidencias de la elección. Bueno, muchas gracias, hermano. Buenas noches a todos. Y bueno, sí, voy a hablar sobre la clase número 3 que se basa en la evidencia de la elección, en la clase del libro. Y bueno, ya mis compañeras que me antecedieron hablaron sobre cómo era tesalonicense, cómo se había formado la iglesia, dónde quedaba. Creo que es bueno ir directamente al grano con esto de las evidencias de la elección. Eh, Estudiando la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, del 3 al 10. Y aquí Pablo, ¿no? Para algunas consideraciones previas, en la lámina siguiente, él habla y le da mucha importancia al tema de la elección. En el versículo 4, él habla que él estaba convencido de la elección de los tesalonicenses, porque ellos habían dado testimonio de que habían hecho o había evidencia de esa elección. Ellos habían demostrado con su fe en el Señor y con todo lo que habían hecho, con todos los principios y valores que habían aprendido del apóstol Pablo en ese tiempo que estuvo enseñándole, ellos aprendieron y tuvieron esa evidencia en sus vidas, en su ministerio, en las iglesias, y también fueron de gran ejemplo para muchas personas, no solamente en la provincia donde yo estaba, Macedonia y Acaya, sino que también en otros lugares. Se hablaba de la fe, de la virtud y de la esperanza que tenían los hermanos tesalonicenses, y que ellos eh, fueron muy vehementes y muy comprometidos con cumplir la misión de Dios, que era llevar el mensaje de salvación. Ellos comprendieron muy bien la gran comisión, porque mucha gente pudo escuchar el mensaje de salvación, y Pablo dijo, sin necesidad que yo le hable, ya ustedes han hablado a mucha gente, y de verdad que es una gran bendición, porque esta iglesia nos deja muchas enseñanzas, y sobre todo que tenían muy claro el propósito para que Dios los había llamado. No solamente para salvarlos, sino que también los había llamado para cumplir el reino, expandir el reino de Dios, y para cumplir la gran comisión, que era una de las tareas principales que el Señor delegó a sus discípulos y a la iglesia. Eh, Hacer discípulos, que hicieran discípulos, iglesias que plantaran iglesias, y que sobre todas las cosas fueran testimonios de la resurrección del Señor, y fueran testigos de todas las maravillas que el Señor le ha hecho, y que pudieran enseñar a las personas que tenían la salvación en Cristo. En la siguiente vamos a hablar sobre la elección, que es el tema principal de este capítulo de Tesalonicense. Habla sobre la elección y nos habla sobre que el apóstol Pablo le dice a ellos que ellos son elegidos desde la eternidad. Nosotros podemos resumir de todo este capítulo y la enseñanza del apóstol Pablo en lo que tiene que ver las cartas. En este caso de Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, le dice que hemos sido elegidos, o los tesalonicenses han sido, de la eternidad. Y también Pablo habla
en Romanos sobre el tema de la predestinación. Dice que nosotros, y le dice a los hermanos de Tesalónica que ellos habían sido elegidos desde la eternidad y que esa elección también se hacía evidente en nuestras vidas. O sea, que no solamente habemos sido elegidos, sino que hay características que debe tener un hijo de Dios, debe evidenciarse en nuestras vidas, en la vida de los hermanos de Tesalónica, que son salvos, que esas evidencias de la fe, del servicio y también de la esperanza. Y que la elección es soberana e incondicional, la gracia de Dios. Dice que nosotros no podemos ser salvos si no es por la gracia de Dios y que eh, no hay forma de que por obra, para que nadie se gloríe, como dice el mismo Pablo allí, que por gracia hemos sido salvos y no por obra para que nadie se gloríe. Y no solo el Señor nos ha escogido, nos ha elegido para salvarnos, sino también para servir según sus propósitos. Entonces, aquí en lo que nosotros podemos recoger sobre la elección de lo que enseña el apóstol Pablo, no solamente en esta carta a los hermanos de Tesalónica, sino también en otras cartas, que nosotros hemos sido elegidos de la eternidad, que se hace evidente la salvación en nuestras vidas, debemos dar frutos, por su fruto lo conoce, le digo el Señor, es la soberana e incondicional obra de Dios en nuestra vida. No podemos hacer nada para alcanzar la salvación y la elección, es simplemente la gracia de Dios. Y no es solo para salvarnos, sino también para servir. Estos cuatro cosas son importantes de lo que tiene que ver con la elección y que podemos aprender de lo que enseña Pablo y la palabra de Dios ahí en la Biblia. En la próxima lámina, en la cuarta lámina, habla sobre eh, algunas cosas que estábamos hablando la semana pasada sobre, en la siguiente, sobre el tema de cómo opera la salvación en nosotros. Y esa pastora que puso de los 5 puntos del Calvino y los Arminio. La semana pasada estuvimos hablando sobre esto un poco, esto también estuvimos hablando sobre estos 2 puntos en apologética, pero como lo tocaron, bueno, quise traer este, a colación hoy también que los 5 puntos de Calvino y los 5 puntos de Arminio sobre la elección, y ahí habla de manera, voy a hacerlo de manera general, de que el calvinismo habla que hay una depravación total y que nadie puede acceder a Dios de ninguna manera porque somos tan malos que nosotros mismos no podemos eh, alcanzar la salvación si no es a través de Dios. Nosotros mismos no tenemos la posibilidad de elegir a Dios. Por eso que la Biblia dice que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo lo elegí para que lleve mucho fruto y ese fruto permanezca. Los arminianos al principio habían hablado de que había una depravación parcial y la semana pasada estábamos hablando de la gracia previniente y aquí ellos hablan de esa gracia previniente que bueno, que si bien es cierto el hombre es malo por naturaleza, mediante la gracia previniente, ellos podían eh, en ese momento, Dios le da la oportunidad de poder acceder y elegir a Dios. Y no solamente era de manera directa solamente de Dios, sino que nosotros también interveníamos en la salvación. Pero después los arminianos también estuvieron de acuerdo con los calvinistas sobre la aprobación total, que absolutamente nadie puede alcanzar la salvación, sino solamente es la obra soberana de Dios, y también lo dice el apóstol Pablo, como ya hemos mencionado anteriormente. También habla de la gracia irresistible, que los calvinistas dicen que es imposible que cuando Dios te toque tú te recitas la gracia de Dios. Sin embargo, los arminianos dicen que la gracia puede ser irresistible, que mucha gente tiene libre albedrío de poder escoger si decide seguir a Dios o no. Pero los calvinistas tienen una firme postura de que si hay una depravación total del hombre y no podemos acceder a Dios, cuando Dios toca a ese hombre, es imposible que pueda resistirse de ese llamado de Dios. También en el punto 3 habla de la elección incondicional. Dice que sin importar nuestra condición, nosotros, como dice Pablo, no por obra, para que nadie se lo orille, somos salvos sin importar nuestra condición, porque todos somos pecadores. Y Dios no vio nuestra condición. Sin embargo, los arminianos dicen que la elección también es condicionada por nuestra obra, por nuestro
nuestros frutos, y sabemos que verdaderamente nosotros no podemos ser salvos por las obras, sino por la gracia de Dios. Los calvinistas hablan de la expiación limitada y los arminianos sobre la expiación limitada. Y aquí sí ha sido un punto de gran controversia porque la expiación limitada dice que solamente el Señor murió por los justos, por los que iban a ser salvos. Y los arminianos dicen no, que la expiación fue para todos. Y en este punto sí creemos que, como dice Juan 3:16, que el Señor vino a morir por todos y cada uno de nosotros podemos, de una manera u otra, ser salvos a través del Señor. Y bueno, la perseveración de los santos y que una vez, dicen los calvinistas, que somos salvos, somos escogidos por Dios, ya no podemos apartarnos de Él. El mismo Señor nos va a ayudar a prevalecer y que nunca nos podamos apartar de su, de su gracia, de su llamado, de su camino. Y los arminianos hablan sobre la per- perseverancia condicional, bueno, que no solamente hay personas que pueden llegar a su salvación, que deben esforzarse para mantenerse fieles a Dios y, y que, bueno, en algún momento de su vida pueden perder la salvación. No quiere decir que los calvinistas digan que tú creíste, hiciste una oración y ya más nunca, ya puedes hacer lo que tú quieras y vas a ser salvo. No. Lo que ellos plantean es que si tú eres de Dios, tú vas a permanecer hasta el final. Una vez salvo, siempre salvo. Y bueno, de manera general, quería hablar sobre esto que la semana pasada se estuvo tocando y bueno, creo que era oportuno eh, comentar un poco sobre ello. En la próxima lámina habla sobre específicamente la evidencia de la elección. El apóstol Pablo habla de la primera evidencia que tenemos nosotros o los tesalonicenses, y también se aplica a nuestra vida como creyentes hoy en día. La primera evidencia es las obras de la fe, porque en el versículo número 3 dice que nos acordamos sin cesar delante de Dios y el Padre de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí nosotros podemos sacar tres evidencias fundamentales: las obras de la fe, el trabajo del amor y la esperanza en Cristo. Y las obras de la fe, esa evidencia, hermanos queridos, ella habla sobre la conversión. Para nosotros poder tener esa evidencia de la obra de Dios en nuestra vida, tiene que haber una conversión. Nosotros debemos ser diferentes. Y los tesalonicenses, en el versículo 9, el apóstol Pablo dice que la gente habla de cómo te convertiste de los ídolos a Dios. Está hablando que ellos se convirtieron verdaderamente, no solamente tuvieron una convicción, sino también una conversión. Ellos decidieron seguir a Jesús y su vida fue transformada. Dejaron todo aquello donde ellos habían depositado su fe durante muchos años, que eran muy religiosos, y decidieron seguir a Jesús y cambiar toda su conmovisión de lo que tenía que ver con su vida religiosa y empezar a vivir en la conmovisión cristiana, y sobre todo entendiendo que su vida debía ser diferente, debía ser transformada. Y ellos, esa obra de la fe, aquí no habla de la transformación de los hermanos de Tesalónica, fueron transformados, su vida fue transformada y no fueron iguales. Y esta es una evidencia de la elección que habla el apóstol Pablo. Fuimos elegidos, pero dice, o él nos habla de tres evidencias que hay en esa elección, y una de ellas es la obra de la fe a través de la conversión y la transformación de la vida de los que deciden seguir a Jesús. Asimismo, también ellos recibieron la palabra con gozo, porque dice que a pesar de los sufrimientos, dice el versículo 5, con que ellos pudieron recibir la palabra, la persecución que tenían, ellos con mucho gozo, con mucho ánimo, con mucha esperanza, recibieron la palabra y recibieron también al mensajero, que era el apóstol Pablo. Ellos demostraron que a pesar de las dificultades, los obstáculos, ellos pudieron recibir la palabra de Dios con gran gozo, aplicarla a su vida y vivirla. Y eso dejaba una gran evidencia de su compromiso con Dios, de su elección en Cristo, porque verdaderamente ellos decidieron
conocer a Jesús, seguirlo y vivir para su gloria. Asimismo, se hizo evidentes en su vida la transformación. La gente, muchas personas hablaban de su cambio, cómo ellos habían transformado su vida, y eso había sido de testimonio. Esa vida transformada había sido testimonio para que otras personas pudieran eh, hablar sobre eso. Y hoy en día, hermano, nosotros aprendemos acá de los tesalonicenses como hijos de Dios, que también esta evidencia debe estar en nosotros. Debe haber conversión en nuestra vida. No podemos ser igual si nosotros vivíamos una vida donde éramos idolatras o donde nuestra vida había sido de adulterio o andábamos en algún pecado. La evidencia de que nosotros somos elegidos de Dios es que debemos ser convertidos y que debemos recibir la palabra con gozo. A pesar de los sufrimientos y las dificultades, debemos permanecer firmes en los caminos de Dios. Y eso se debe ser evidente en nuestra vida. Las personas deben hablar sobre el cambio y debemos dar testimonio de que Jesús vive en nuestros corazones y que Él nos transformó. Debemos ser ejemplo de una vida transformada y que las personas decidan seguir a Cristo porque han visto en nosotros el cambio y la transformación en nuestras vidas. Así que la primera evidencia que el apóstol Pablo habla de los hermanos de Tesalónica es la obra de la fe, la conversión y la transformación que tuvieron en su vida para dejar lo que estaban haciendo que no le agradaba a Dios para agradar al Señor, y que eso también debe ser una evidencia en nosotros hoy en día. En la siguiente eh, diapositiva habla sobre la segunda evidencia que el apóstol Pablo habla de los hermanos de tesalonicenses. Habla del trabajo de amor. La primera es la obra de la fe y la segunda es el trabajo del amor. Hermanos, y dice allí en el capítulo 1 que ellos sirvieron fielmente al reino de Dios a pesar de las circunstancias. Recibieron la palabra en momentos de adversidad con gozo, y no solamente recibieron la palabra, sino que ellos sirvieron fielmente al reino de Dios, porque cumplieron la gran comisión, divulgaron su fe, no solamente en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar donde Pablo iba. Hablaban de la fe de los hermanos de tesalonicenses, de cómo ellos predicaban del amor de Cristo, de la transformación, cómo hablaban de que Jesucristo había resucitado y lo había salvado a ellos. Y eso inspiraba a otros, y también al mismo apóstol Pablo lo inspiró, porque él mismo habla de lo que para él era tan de gran bendición, el hecho de que ellos fueran testigos y trabajaran fielmente para la expansión del reino de Dios. Hermanos, sí, es una gran bendición porque como sabemos que la elección no solamente ha sido por la salvación, como dije anteriormente, sino para servir al Señor. Y los hermanos de Tesalónica estaban muy claros y nos enseñan la importancia de nosotros cumplir con el llamado de Dios, de hacer discípulos, de trabajar fielmente su obra a pesar de las circunstancias, y sobre todo hacer cumplir con el llamado del Señor de poder llevar esperanza a los que no tienen esperanza, aquellos que no conocen de la palabra de Dios, que están muertos espiritualmente. Y los hermanos estaban comprometidos, muy comprometidos, con ser portavoces y divulgar la fe en Cristo donde quiera que llegaban. Y verdaderamente es de gran bendición e inspirador ver cómo nuestros hermanos fueron y divulgaron su fe a pesar de las circunstancias. Y eso hoy en día, hermano, nos enseña y nos eh, dice que nosotros como hijos de Dios también debemos tener esta evidencia del trabajo del amor por el reino de Dios. El Señor nos ha llamado para salvarnos, pero también para cumplir su misión, que es ser portavoces de la gran comisión, hacer discípulos, que hagan discípulos, iglesias que planten iglesias, para extender su reino y así poder cumplir con lo que el Señor quiere, que nadie se pierda, sino que todos tengan la vida eterna. Y para tener la vida eterna, la iglesia debe ser portavoz de ese mensaje precioso de la cruz, del Salvador, de nuestro Salvador. Y también los hermanos de Tesalonicenses apoyaron el trabajo, la obra del Señor con su generosidad. Muchas veces Pablo habló en otras cartas sobre
el apoyo económico que recibía de algunas iglesias, entre esos estaban los hermanos de Tesalónica, como también ellos sembraron el reino de Dios para expandir también su obra a través del, del dinero, que también era necesario para expandir el reino de Dios en ese momento y para invertir en la obra. Y también habla en la siguiente lámina, nos habla sobre la constancia en la esperanza. Tres evidencias: la obra de la fe, el trabajo del amor y también la constancia en la esperanza. Los hermanos de Tesalonicenses estaban seguros de su esperanza en Cristo. Ellos estaban seguros de la segunda venida, que el Señor iba a volver por su iglesia en el tiempo que Él decidiera. Quizás algunos estaban confundidos con esto y el apóstol Pablo también les habla, pero ellos estaban seguros de esta esperanza de que Jesucristo iba a volver y que iba a volver de la manera gloriosa, como el apóstol Pablo le había predicado a ellos también, y también más adelante les corrigió. También tenían la esperanza de la resurrección, tenían esperanza de que algún día, así como Jesús había resucitado, que ellos también iban a resucitar. Y en eso se basa el Evangelio, que nosotros creemos en Cristo porque Él nos salvará, nos resucitará y nos dará vida eterna. También tenían los hermanos la esperanza de vida eterna. Tres esperanzas que estaban en nuestros hermanos de los hermanos de Tesalónica, que nos habla el estudio, que es importante saber la constancia y la esperanza que tenían ellos en la segunda venida del Señor, la resurrección, y la esperanza de vida eterna, que nos enseña también a nosotros a poder tener esta esperanza firme en el Señor, una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro, que dice esperanza viva. Debemos tener una esperanza viva en la segunda venida de Jesucristo, en la resurrección y en la vida eterna. Así que estas tres evidencias, hermanos queridos, son lo que el apóstol habla sobre la elección, que estaba convencido de que ellos habían sido elegidos por Dios porque tenían estas tres virtudes: la obra de la fe, la trabajo el amor y la constancia en la esperanza. Y para concluir, es importante destacar en la siguiente lámina que nosotros podemos resaltar que la iglesia de Tesalónica, según lo que dice el apóstol Pablo, tuvo un gran impacto en el continente europeo, en el cumplimiento de la gran comisión. Y eso nos motiva a nosotros, como iglesia de hoy en día, saber que nosotros tenemos una labor que cumplir y podemos impactar a nuestras comunidades, donde nuestra iglesia local y donde funciona también nuestras células, o donde están lugares que no ha llegado el evangelio, o que no hay iglesias que necesitan la palabra de Dios. Nosotros podemos, al igual que la iglesia tesalónica nos enseña, que tuvo un gran impacto en el continente europeo porque predicaron la palabra de Dios, llevaron una gran comisión y ellos, eso es la evidencia del trabajo del amor y el compromiso con el evangelio que tenían los hermanos de Tesalonicenses. Estas evidencias son aplicables hoy en día como hijos de Dios. Como dije anteriormente, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la obra de nuestra fe, la transformación, la conversión genuina, trabajo y esperanza en Cristo. Y que la elección que Dios nos ha hecho no solamente es para salvarnos, sino también para que podamos servir. Y hoy en día, hermanos queridos, nosotros también podemos ver en nuestras vidas y también en nuestra iglesia, enseñar estas evidencias que debe tener un elegido de Dios y que podemos hacer grandes cosas. La iglesia puede hacer grandes cosas para impactar las comunidades. Muchas comunidades pueden ser transformadas con el evangelio del Señor si estamos dispuestos a hacer luz, a llevar la palabra y a cumplir la gran comisión. Así que, mi hermano, eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy y espero que haya sido de gran bendición. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estoy para servir.
Gracias, Omar, por tu exposición sobre las evidencias de la elección. Y esto es muy interesante porque el, esas evidencias de la elección se sacan, no, se sacan de ahí mismo del texto. Cuando Pablo dice, reconociendo la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza. Si quiero corregir que no dice que no se debe usar en plural las obras de la fe, sino así como el texto lo dice, la obra de la fe. En el mismo texto es donde nosotros encontramos, porque es importante cuando uno puede ver cómo, o sea, porque Pablo dijo la obra de la fe, porque Pablo dijo el trabajo del amor y porque Pablo dijo la constancia en la esperanza. Entonces, como decir, esos son los puntos principales y cada subpunto entonces sale de ahí del mismo texto de Primera de Tesalonicenses. ¿Cuál es la obra de la fe? Entonces la obra de la fe ahí dice que es recibir la palabra. Y se resalta recibir la palabra en medio de gran tribulación, recibir la palabra con gozo, recibir la palabra con gozo del Espíritu Santo. Y como en otros capítulos se menciona, recibir la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y es importante cómo describe Pablo, porque recibir la palabra es recibir el Evangelio. Recibir la palabra es una frase que es característica en el libro de los Hechos para definir o para describir la conversión de los creyentes. En Hechos 2, 41, 42, cuando dice en el primer sermón de Pedro, dice, y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Entonces, ese recibir la palabra no es simplemente, o sea, no es simplemente oírla, escucharla, sino ese recibir la palabra, recibir el evangelio, implica recibir a Cristo también. ¿Y cómo describe Pablo el evangelio allí? Porque dice nuestro evangelio, que en otras palabras habla del evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Dice, nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino que él define el evangelio, describe el evangelio como en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Usando esas tres frases, por ejemplo, nosotros decimos, el evangelio es poder. Y Pablo dijo en otras cartas, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios que salva. O el evangelio tiene el poder para salvar. Que no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios para salvación. La frase en el Espíritu Santo, entonces podemos afirmar el evangelio es vida. Y Jesús mismo lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces el evangelio es vida. Y plena certidumbre, entonces lo podemos asociar por la palabra verdad. Entonces, en base a eso, el apóstol Pablo está presentando el evangelio como poder, como el poder de Dios, como vida y como verdad. Entonces, recibir la palabra es recibir el evangelio y esa es la obra de la fe. Y la otra que, como lo mencionó el hermano, es la conversión. Y uno de los versículos que muestra, ilustra esa conversión es Ezequiel 36, que dice que Dios nos da un nuevo corazón, que Dios nos da un nuevo espíritu. Dios quita el corazón de piedra.
Dios nos limpia de nuestras inmundicias. Dios hace que aquello que amábamos, aquel pecado que amábamos, ahora aborrecemos. Y aquella palabra, y aquel evangelio que a veces aborrecíamos o éramos indiferentes, ahora nosotros amamos, porque tenemos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva naturaleza, una nueva vida que el Señor nos ha dado. Entonces, la obra de la fe es recibir la palabra y la conversión. Eh, el, el trabajo del amor, entonces, servir al Dios vivo y verdadero y divulgar la fe, como lo hicieron ellos. Entonces ese es el fruto de ese amor que ellos tenían de parte de Dios. Ellos compartieron el evangelio, ellos divulgaron su fe en Tesalónica, Macedonia y en todo lugar donde ellos iban, ellos compartían el evangelio. Pero ellos servían al Dios vivo y verdadero. Entonces, y la constancia en la esperanza, entonces la esperanza de esa la vamos a tratar en un tema aparte, pero realmente es la esperanza en Cristo, en su venida, en la resurrección, no solamente la resurrección de los muertos y transformación de los vivos y la esperanza de la vida eterna. Pero eso se presentan como evidencias de la elección. Como por eso Pablo, después de haber dicho esto, dijo, conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección. Y uno se pregunta entonces, ¿qué fue lo que vio Pablo en los hermanos para decir, para afirmar, para afirmarles a ellos, ustedes son hijos, hermanos, amados de Dios, elegidos de Dios? ¿Qué fue lo que vio? La obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia o la paciencia de su esperanza. Entonces, eso tiene que ayudarnos a nosotros a que nosotros, ¿qué cosa tenemos que trabajar en la gente? Por ejemplo, cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros, bueno, si tenemos esa convicción de que el evangelio es poder de Dios, que el evangelio es vida, que el evangelio es verdad, nosotros predicamos el evangelio y nosotros sabemos que el evangelio va a producir en la gente fe, amor y esperanza. Basado en eso, por ejemplo, nosotros tenemos o lo que la gente llama células, pero nosotros tenemos zonas misioneras locales, donde nosotros trabajamos con personas nuevas fuera de la iglesia. Entonces, ahí fue donde yo comencé a escribir los folletos del hijo pródigo, del ciego de nacimiento, de los 10 leprosos, la mujer samaritana. Ahorita que estamos, ya hemos terminado el Jesús y el ciego Bartimeo, Jesús y Zaqueo, Jesús y el paralítico de Betesda. Y yo saqué 12 historias que la estoy convirtiendo en tratado, pero que en tratado evangelístico, que es lo que estamos usando para ayudar a las iglesias a movilizarse, capacitarse y movilizarse en la evangelización a través de historia bíblica. Pero quiero decirle esto, es porque realmente yo lo hice, porque al estudiar Tesalonicense y ver las evidencias de la elección como la fe, el amor y la esperanza, entonces yo quise sacar 4 historias de amor de los evangelios que hablan acerca del amor, 4 historias que hablan acerca de la fe y 4 historias que hablan acerca de la esperanza. Aunque he hecho algunas modificaciones y ajustes, realmente lo que promuevo, lo que enseño y lo que trato de que la gente enseñe que cuando predica el evangelio es fe, amor y esperanza. Ok, ¿tienen alguna pregunta o algo que agregar al tema? Pueden hacer. Bueno, yo cuando se tocó el tema de el trabajo de su amor, que dice sirvieron fielmente el reino de Dios a pesar de las circunstancias y apoyaron el trabajo de la obra con su generosidad. Bueno, cuando el hermano mencionó el punto de que el Señor nos llama a salvación, pero también nos llama a servicio.
me vino a la mente que hay un psicólogo cristiano que yo estaba viendo un video de una hermana que ella suele hablar de productividad, ciencia y ese tipo de cosas en su canal de YouTube y estaba hablando de la terapia con el psicólogo cristiano David McCormick. Y él estaba comentando que cuando él estaba joven, creo que de 18 años, él, cuando estaba como, sabía que el Señor lo estaba llamando, en ese momento en el que uno sabe que el Señor lo está llamando a tener una vida distinta, a servirle, o sea, cuando el Señor nos llama a salvación, en ese momento él dice que él sabía que si él aceptaba a Cristo, que si él le daba su vida a Dios, que él sabía que eso implícitamente significaba que él iba a dedicarse completamente al ministerio. Y fue así como él se traslada de su país de origen, que no estoy muy segura de si es Canadá o Estados Unidos, a Guatemala a la edad de 18 años, donde empezó a trabajar con niños. No fue hasta los 25 años que empezó a estudiar psicología para prepararse más para atender a las personas. Pero bueno, eso fue lo que se me vino a la mente. Y bueno, yo también personalmente cuando me convertí, desde antes de convertirme estaba trabajando en el ministerio, pero en ese tiempo cuando el Señor me estaba llamando, yo empecé a servirle y fui sirviéndole mientras iba creciendo espiritualmente. Entonces, bueno, eso es lo que quería contar del trabajo del amor de los tesalonicenses. Ok, gracias, Ruth. Mire, nosotros tuvimos una experiencia este domingo de una niña que nació pues, o sea, sus padres son miembros de la iglesia, se casó, tuvieron su matrimonio en la iglesia y ella nació, fue presentada. Ella tiene 13 años. Y cuando Carelis, mi hija, cantaba y dirigía, ella le decía, Carelis, yo quiero cantar como tú, enséñame a cantar como tú y todo eso. Bueno, mi hija, ella la ha estado enseñando y todo eso. Pero mire, la bendición el domingo, esa jovencita de 13 años era la directora del servicio, de todo el servicio de adoración del domingo. Y todos nosotros quedamos impactados, asombrados, como una jovencita de 13 años pudo dirigir el servicio como lo hace mi hija o como lo hace cualquier director que lo hace bien, pues. Y entonces ella dijo, bueno, este, cuando se acercaba el día yo me comencé a sentir nervios, pero fue tan importante verla a ella hacer todo eso y, y realmente ese es el trabajo del amor. Y uno ve esas personas, o sea, aún esa jovencita, ve cómo ama al Señor, cómo ama a la iglesia, cómo, o sea, y lo que ella hace, lo que ella habló en la dirección del servicio y todo eso. Eso es increíble, eso es impresionante, pero esa es la obra de Dios realmente en nuestros corazones. O sea, ¿alguien más quiere participar? Adelante, Dani. Ah, pastor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí, pastor, yo quería preguntar algo porque mientras el hermano estaba exponiendo, él habló sobre el libre albedrío, entonces no me quedó bien claro el punto si eso lo viene del calvinismo o arminianismo, pero el asunto es el siguiente, hoy en día seguimos teniendo libre albedrío.
porque ese es un tema que muchos cristianos hoy en día dicen, uno no tiene libre albedrío, otros sí dicen, tenemos libre albedrío. Entonces, quisiera que, si se puede dar más, reforzar ese tema. ¿Quiere decir algo, Omar? Bueno, no, ahí cuando habla del libre albedrío estamos hablando de la parte de los arminianos, donde habla de la gracia irresistible, gracia irresistible, perdón, que tú puedes resistir la gracia de Dios, porque tienes libre albedrío para escoger si decides seguir a Cristo o no, a diferencia de los arminianos, de los calvinistas que dicen, esos son los arminianos, los calvinistas dicen que la gracia es irresistible. Si Dios te toca, te llama, tú no puedes decir que no a ese llamado de Dios. Pero lo que dicen el libre albedrío son los arminianos, no los calvinistas. Bueno, en todo ese tema, hermano, bueno, si ustedes leen el comentario de Tesalonicense que yo escribí, a lo mejor en ninguna parte van a ver ni calvinismo, ni mencionar calvinismo, ni arminianismo, ni nada por el estilo. Este, y aunque es importante aprender toda esa serie de posturas, no es lo que uno considero. Que si uno está enseñando, realmente esas cosas uno debe aprenderlas para uno y todo eso, pero yo no soy así partidario de estar diciendo que soy calvinista, que soy arminiano, que sí alguna otra cosa en ese sentido. Y realmente el estudio expositivo de Primera de Tesalonicense, bueno, ahí está la parte de, de lo que es el Evangelio. En la parte de el libre albedrío, bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Que Dios creó al hombre con libertad para decidir, porque nosotros somos personas, y somos seres personales hechos a la imagen de Dios, porque tenemos pensamiento o razón, sentimientos o emociones y tenemos voluntad para nosotros decidir, ¿verdad? Y Dios Dios no nos hizo así. Lo que pasa es que las personas a veces, o sea, no es tanto de que uno no tenga esa libertad, sino la manera como la gente interpreta las cosas, ¿no? Porque uno, por ejemplo, si usted habla de esa libertad como la capacidad de decisión, Dios nos dio esa capacidad de decisión a cada uno de nosotros. O sea, yo, por ejemplo, el día que a mí me predicaron el evangelio y me dijeron, usted quiere recibir a Cristo en su corazón. Entonces, yo no voy a decirle, yo tenía que decir o sí o no, y era la capacidad de decisión. Yo no podía decir, por ejemplo, no, yo no tengo la facultad de decirle a Dios que no, ¿verdad? Uno tiene la facultad, pero Dios, bueno, que Dios obró en el corazón de uno. Dios obra en el corazón de uno y Dios pone en nosotros, como dice Filipense, Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone su buena voluntad en nosotros, entonces, yo voy a decir, ¿por qué yo dije que sí? ¿Por qué no dije que no? Bueno, porque el evangelio, que es poder de Dios, cambió mi corazón, iluminó mi mente, el Espíritu Santo obró en mi vida y me guió para que yo
dijera sí. Bueno, la obra de Dios es la obra de Dios, pero uno tuvo que decir sí o tuvo que decir no en ese sentido. Entonces, en esa parte, uno tiene esa, o sea, Dios los creó a uno con esa capacidad para tomar decisiones en la vida. Y muchas veces todas las decisiones que uno toma, aún siendo cristiano, no son las decisiones correctas. Muchas veces hemos tomado decisiones en esa libertad que nosotros tenemos, hemos tomado decisiones que no son lo que Dios muchas veces ha esperado de nosotros. Pero Dios como decir, no invalidó nuestra, nuestra voluntad o nuestra facultad para nosotros tomar decisiones en la vida en ese sentido. Ahora, hay otras personas que se van a otro tipo de extremo al decir que, bueno, que como decir, en un sentido hasta negar la soberanía de Dios, al decir que ellos, bueno, invalidar la obra de Dios en la vida de las personas y todo eso. Entonces, son extremos a veces que la gente toma en ese sentido. Pero nosotros no somos marionetas. Nosotros somos personas que Dios nos creó, Dios nos dio libertad, Dios nos dio una voluntad y bueno, pero ahora esa voluntad que antes nosotros teníamos, que estaba, que era rebelde y contraria a Dios, que lo que decidíamos y lo que hacíamos era contrario a Dios, bueno, el día que Dios nos dio un nuevo corazón, entonces ahora seguimos teniendo la facultad de decisión, ¿verdad? De determinación, pero ahora como tenemos un nuevo corazón, como tenemos un nuevo espíritu, como tenemos el evangelio y toda la obra de Dios, entonces nuestras decisiones van a favor de Dios y no en contra de Dios, en ese sentido. Agdi, ¿puedes participar? Amén. Sí, pastor. Estaba con esta cuestión, ¿no?, del libre albedrío, que también se habla sobre la elección en Primera de Tesalonicenses. El, a veces, como usted está explicando, a veces el libre albedrío se interpreta o se malinterpreta en ya sea una libertad absoluta o una libertad determinada, porque aunque entendemos la soberanía de Dios, también entendemos la responsabilidad del hombre, sin caer en los extremos que usted dijo, sin caer en el extremo del determinismo, que es algo más de los griegos, y sin caer en el extremo del pelagianismo, que es una herejía totalmente, en el caso de la libertad completa, que es un caso de herejía comprobada en la historia de la iglesia. A mí me resulta muy edificante pasajes como Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4, que dice, en esto conocemos, o en esto sabemos que conocemos a Dios, o que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y luego dice, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y ahí habla sobre el guardar, sobre la responsabilidad del hombre del guardar, sabiendo que el libre albedrío, aunque el hombre es libre, no significa que tenga la capacidad de buscar a Dios, porque en Romanos 3 se anula este hecho. Sin embargo, sí es libre. Y a veces yo pongo el ejemplo de una mosca, ¿no? Una mosca, si usted le pone una torta de chocolate y al lado también le pone, qué sé yo, vulgarmente diciendo una caca de perro, pues siempre se va a ir a la caca de perro en vez de ir a buscar la torta de chocolate. Pero es porque es su naturaleza y algo así es también el hombre. Tiene la libertad de escoger, pero siempre escogerá lo malo. Ese es el problema con la libertad que tiene el hombre hoy en día, como dice en Eclesiastés capítulo 7, que se nos dice que esto es conocido, que Dios hizo el hombre recto, pero ellos decidieron buscar muchas perversiones. Entonces, solamente como nos dicen en Romanos capítulo 6,
se nos dice que esta esclavitud pues ya es deshecha por Cristo mismo y somos libres, pero ahora somos libres, como dice Pedro después, pero no como libres para hacer lo que queramos, así como otros usan la libertad para hacer lo que quieran, sino que dice Pablo, ahora somos libres, pero siendo esclavos de la justicia. Y esta es la verdadera libertad, que ahora somos libres siendo esclavos de la justicia. Había un ejemplo también de Abraham Lincoln, pastor. Abraham Lincoln una vez fue a liberar una esclava y fue y pagó por la esclava, entonces la esclava pues obviamente se le pegó atrás y Abraham Lincoln se voltea y le dice, no, tú eres libre, puedes hacer lo que quieras, y ella le preguntó, pero soy libre para esto y soy libre para aquello, y Abraham le dijo, sí, claro, él es libre para todo. Entonces la esclava prefirió quedarse con Abraham Lincoln en vez de irse, porque sabía que si se iba, pues volvería a ser esclava, pero si deseaba o se quedaba a ser esclava de Abraham Lincoln, entonces sabía que iba a vivir una verdadera libertad. Y algo así entiendo yo el libre albedrío. No es que no, lo neguemos, sino más bien que hay que purificar o digamos diseminarlo mejor, así como se explica en la carta de la primera Tesalonicense, porque de cierta manera Pablo elogia esta escogencia y este fruto y esta obra que hacen los tesalonicenses, porque realmente son ellos, aunque sabemos, como dicen Filipenses, como usted bien lo dijo, es Cristo mismo obrando en ellos, el Espíritu Santo obrando en ellos, para que podamos hacer estas obras. Bueno, eso era lo que quería aportar, más que todo. Gracias, Adi. Entonces es como cuando el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esa libertad nosotros decidimos ser esclavos de Cristo. Ok. Bueno, seguimos adelante entonces. ¿Alguien más quiere hablar o seguimos al otro tema? Yo sé que es difícil abordar todo. Pastor, con respecto a la... Ahí ya va. Con respecto al trabajo, la convicción de la elección es también una evidencia de la elección. La convicción, El punto 3.4, que es la cuarta evidencia, la convicción de la elección. O sea, el hecho, una evidencia de nuestra elección es que estemos convencidos de nuestra elección. no, si está ahí, yo por ejemplo, quiero simplificarla en dos cosas. Bueno, la convicción de la elección, no, quiero simplificar la evidencia de la elección en las tres que mencionamos, ¿verdad? En la obra de la fe, en el trabajo del amor y la constancia, en la esperanza. Si está enumerado así, bueno, tendré que hacer ajustes, revisión al nuevo libro. Ese libro lo escribí en el año 2013. Entonces, de repente tengo que hacer algunas correcciones en la estructura y todo eso. Pero la convicción de la elección no viene a ser otra evidencia de la elección. Simplemente fe, amor y esperanza. O la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. La convicción de la elección es muy importante porque todos los hombres de Dios nos dan ese ejemplo. Y hablamos acerca de Pablo, de la convicción de su elección. Hablamos acerca de David, de la convicción de su elección. Y de cada uno de ellos, si usted ve a Moisés, si usted ve a Isaías, si usted ve a Samuel, si usted ve cualquiera de ellos, eran hombres que realmente estaban convencidos que Dios los había elegido, que Dios los había salvado, que Dios tenía un propósito con su vida y todo eso. Entonces, no es una evidencia, sino que es parte de todo eso. ¿Ok? Bueno, Gracias. entonces, está bien, Ruth. Entonces vamos a ir a la lección número 4 y que está a cargo de Adriana. Bueno, Adriana, es su tiempo. Muchas gracias, pastor. Ya va. Pastor, si es posible que me permita aquí al perfil de Addi para poder compartir pantalla, porfa, que voy a compartir las diapositivas desde el teléfono de él.
Listo. Muchas gracias, pastor. También quería comentarle que acá donde estamos, pues se fue la luz, se fue la energía eléctrica y pues por esa razón fue que Jordani se desconectó, porque se le fue la electricidad. Bien, entonces voy a buscar acá las diapositivas. ¿Me permiten un momento? Me quiero preguntar si me están escuchando bien, si se escucha bien. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, muy bien. Bueno, ya conversamos sobre el primer tema, que es sobre la convicción de la elección, de que fuimos escogidos por el Señor y el propósito principal por el cual somos escogidos para el Señor o elegidos es obviamente para servir en su obra, para que a través de nuestras vidas, pues el Evangelio y la palabra del Señor sea extendida a todos los lugares y eso nos lleva a ser siervos de Jesucristo. Somos elegidos para ser siervos de Jesucristo, sabiendo que el término de ser siervo, de ser esclavo, como en muchas partes Pablo se expresa en sus cartas, yo Pablo, esclavo de Jesucristo, lo hace en algunas ocasiones, o siervo de Jesucristo, es una muestra de una suma obediencia al Señor y de vivir conforme a su voluntad y conforme a lo que Él mismo nos ha enseñado en su palabra que debemos guiarnos, siempre obedeciéndole a Él y honrándole a Él en todo para lo que hacemos, entendiendo que al ser siervos dejamos de vivir nosotros y empezamos a vivir para Cristo. Como lo dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí ahora. Entonces ese es el objetivo de ser escogidos para ser siervos del Señor. Muy bien. En los puntos que vamos a tratar en esta hora, pues vamos a hablar sobre la obra del siervo de Dios, la motivación del siervo de Dios, la conducta del siervo de Dios y el gozo y gloria o recompensa del siervo de Dios. Cabe destacar que Pablo en el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, pues le recuerda la obra realizada entre ellos, sus motivaciones, su conducta y lo que consideraba una recompensa de parte de Dios a pesar de la oposición que hubo. Sabemos que antes de Pablo llegar a Tesalónica ya había pasado una fuerte oposición en Filipos, donde fue hasta encarcelado, y luego pues al llegar al Tesalónica, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, desde el versículo 5 hasta el 9, o desde el versículo 1, que conocido como el alboroto en Tesalónica, donde algunos se convirtieron, pero otros judíos por envidia, dice la palabra que lo que hicieron fue causar revuelo, buscaron por ahí unos alborotadores de la plaza y empezaron a formar turba e iniciaron disturbios. Entonces eso pues lo que llevó un poquito de oposición a que la palabra del Señor fuera empezarse a extender en Tesalónica. Y quiero, como a modo de introducción, quiero comentar un comentario de Carson y Douglas J. Moore, no sé cómo se dice, en una introducción al Nuevo Testamento. Dice, este capítulo es considerado por algunos como una defensa hacia la oposición a la obra. La extensa defensa que hace Pablo en el capítulo 2, versículo 1, pretende probablemente responder a las críticas de carácter general que él sabía que circulaban por la ciudad, desacreditar su mensaje acusándole de no ser mejor que los sofistas, especialmente cuando se marchó de la ciudad a la primera señal de persecución. Quería distanciarse de ciertos maestros ambulantes, inmorales y faltos de escrúpulos como los sofistas. Muy bien, entonces, vamos a tratar estos distintos temas con respecto a ser escogidos o elegidos para servir al Señor. Y en este caso le digo, mis hermanos, que el estudiar esta lección sobre un siervo del Señor, sobre las motivaciones del siervo de Dios, sobre la obra del siervo de Dios, para mí fue de gran edificación y yo pues espero en el nombre del Señor que esto que comparto con ustedes también pues pueda ser
de edificación para sus vidas, y que por sobre todas las cosas, pues podamos en cierta manera pasar por el filtro de la palabra, lo que, lo que hacemos para el Señor, la obra para la que hemos sido llamados para el Señor, y que por sobre todas las cosas tomemos cada palabra que viene de la Biblia, de la palabra del Señor, para edificación y crecimiento de nuestro ministerio. Muy bien, comenzamos con el primer punto, la primera parte, que es la obra del siervo de Dios. El primer punto es sirviendo en la visitación. Y lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 2:1, que dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Esta parte que menciona Pablo aquí, donde dice nuestra visita, aunque el mandato en la Gran Comisión, y sabemos bien en Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, muchas veces, o por muchas personas, por mucho tiempo se tomó la idea de que el id es solamente vayan, prediquen y listo. Pero sabemos bien que por tanto id no queda solamente vayan, sino dice y hagan discípulos. Y la forma de hacer discípulos, pues sabemos bien que es a través de la visita, es a través de un acompañamiento. Entonces la visita es la entrada al ministerio. La visita es la entrada donde se va a establecer la palabra del Señor en algún lugar. Sin ir, sin visitar los pueblos o lugares públicos u hogares, no se habrían establecido iglesias y extendido el reino de Dios. La movilización de voluntarios comienza con ir a un lugar donde hay necesidad de predicar y dar testimonio del amor de Dios. No basta con solamente ir a hablar, hacer campañas quizás y decir, bueno, se convirtieron 1000 personas y ya, hasta ahí llegó, sino que es necesario y completamente necesario ir, predicar la palabra del Señor, pero al mismo tiempo estar con estas personas en su crecimiento, presentarles el evangelio personalmente y acompañarles en su crecimiento. De eso se trata el discipulado, acompañar a los que están creciendo en el camino del Señor. Otra frase importante que menciona allí Pablo en el mismo versículo 1 es, no fue en vano, porque nosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Sabemos bien, y Pablo estaba muy consciente, porque no solamente le había pasado con lo de Tesalónica, sino también en otras iglesias también donde él fundó o visitó, que el trabajo del Señor no es en vano. Y él lo dice en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso Pablo velaba con constancia para que su trabajo no resultase en vano. Y lo vemos, y a medida que vamos leyendo la carta a los tesalonicenses, o en este caso el capítulo 2 que corresponde estudiar en esta hora, vemos que el llamado a Pablo de ir a predicar en Tesalónica, de ir a visitar este lugar y de mostrar el mensaje del Evangelio y de la salvación, era un llamado de parte del Señor, porque cuando las cosas vienen de parte de Dios, nunca son en vano o nunca son para pérdida. Siempre que vienen las cosas de parte del Señor son para bendición, para edificación y por sobre todas las cosas, pues para que la palabra del Señor sea establecida en un lugar y sea extendida también. Muy bien, entonces, continuamos con, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, como les estaba mencionando anteriormente, vemos este punto importante, pues que ya Pablo venía de una ciudad donde tuvo muchos inconvenientes para predicar la palabra del Señor. Vemos que aquí fue encarcelado, tuvo muchas dificultades, fue a Tesalónica también con muchas dificultades, pero en esta parte específica, Pablo les recuerda a los de Tesalónica de dónde vino a él. Y aquí quiero resaltar un punto importante que el pastor Elazar menciona en el segundo tema, que es la obra del siervo de Dios, donde dice, Pablo se encargó de recordarles lo que sucedió en Filipos. Venían de Filipos. Uno de los problemas que enfrentamos en el liderazgo es que a veces no sabemos de dónde vienen los líderes. Cualquiera comienza una iglesia sin ser enviado por el Señor ni por la iglesia. Como les decía anteriormente, cuando es enviado del Señor, siempre va a traer bendición y siempre va a ser próspero
el evangelio de Cristo en el lugar donde sea sembrado, porque viene directamente del Señor. Muy bien, el segundo punto con respecto a la obra del siervo de Dios es sirviendo en la evangelización. Y de aquí lo tomamos con el versículo 2, parte B del mismo capítulo 2, donde dice, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. Esta frase, nos dio valor, lo dice con el mismo denuedo, brío o fuerza o valor con que predicaron los apóstoles y que se menciona en el libro de los Hechos, por lo menos en esta parte de Hechos 4:13, que aquí a los, esto se refiere a Pedro, a los apóstoles Pedro y Juan, donde dice el versículo 13 de Hechos 4, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A los apóstoles los amenazaron para que no siguieran hablando de Jesús, pero ellos no callaron, sino que siguieron predicando y anunciando el evangelio a pesar de la oposición. Cuando leemos Hechos 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 31, pues vemos la posición que tuvieron estos apóstoles para predicar, que fueron incluso hasta amenazados, pero que aún así ellos dijeron claramente, pues no nos vamos a oponer a seguir a callarnos, sino que nuestra tarea está en seguir predicando la palabra del Señor. Y este mismo valor era con que Pablo les expresa a los tesalonicenses, con el que se predicó la palabra del Señor allá en Tesalónica también. Otro aspecto importante de sirviendo en la evangelización es anunciar su evangelio. De aquí quiero tomar un pie de página escrito por el doctor Isaac Eleazar Bermúdez en Entendiendo el Llamado en el MINS 2010, y son algunos puntos importantes sobre debemos evangelizar y lo que es la importancia de la evangelización. Entonces, debemos evangelizar a pesar de los obstáculos y de la oposición. Sabemos, y todos acá sabemos claramente, que cada vez que se hace un trabajo de evangelismo, cada vez que se hace un trabajo de discipulado, siempre hay oposición. Pero a pesar de eso, debemos evangelizar. Debemos evangelizar con la mejor motivación, sabiendo principalmente que nuestra motivación no viene del propio hombre, sino que viene de Dios mismo. Debemos evangelizar con el mejor método, y por supuesto, el mejor método, el infalible, el que nunca falla, el que es perfecto, es la misma palabra del Señor. Debemos evangelizar con fidelidad. Sabemos bien, y esto lo dice Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice, Dios que prueba nuestros corazones. El Señor conoce bien las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, debemos evangelizar, por supuesto, con fidelidad hacia el Señor, manteniéndonos firmes a lo que dice la palabra del Señor. Otro punto importante, debemos evangelizar sin adulación, no usando palabras lisonjeras, que más adelante conversaremos un poco sobre esto. Debemos evangelizar para glorificar a Dios, que es por sobre todas las cosas, sea el nombre del Señor glorificado, y por supuesto que sea Él el centro de toda palabra de evangelismo o el centro de toda obra evangelística. Debemos evangelizar con amabilidad, no con rudeza, aspereza ni mala actitud. La palabra ternura aquí es amabilidad, y lo vemos en una parte que está en el versículo 7 del capítulo 2, dice, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. El evangelismo es una entrega de la vida. Muchas veces es necesario hasta dejar nuestras comodidades a un lado para que la obra del evangelismo pueda ser extendida. El evangelismo exige sacrificios, y claro que sí, exige mucho sacrificio, y lo mismo que mencionaba anteriormente, es darlo todo por el Señor, entregarlo todo para el Señor. El evangelismo debe ser respaldado por el buen testimonio. Esto es algo muy interesante porque Pablo, que esto lo vamos a tratar en el transcurso del estudio, Pablo en el segundo capítulo de la primera carta a los tesalonicenses les recuerda y siempre les está recalcando a estos hermanos respecto a su obra y a su buen testimonio,
que permitió que la palabra del Señor ellos la hayan recibido como una palabra fiel, porque venía de parte del Señor principalmente, pero al mismo tiempo las acciones de Pablo y su buen testimonio dieron también vericidad con respecto a esto. El evangelismo debe hacerse en el poder del Espíritu Santo, y sabemos que es así. La única forma en que esta palabra dé fruto es porque sea dirigida a través del Espíritu Santo. Y quiero terminar con esta bonita frase encontrada también en el estudio: el contenido del Evangelio es la verdad. Cuando sabemos que el Evangelio es verdad y entendemos, no solamente saber o escucharlo, sino que lo comprendemos en nuestros corazones y lo entendemos en nuestras vidas, vamos a predicar, vamos a ir, vamos a extender la palabra del Señor con valor, por supuesto, porque sabemos que el mismo Señor es el que nos está respaldando. Muy bien, continuamos aquí. Otro punto importante sobre la obra del siervo de Dios es sirviendo en la consejería. Y aquí Pablo toma el versículo 3 que dice: nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Aquí vemos la palabra paraclesis, discurso persuasivo, llamamiento a alguien al lado de uno para amonestación, aliento o consolación. La palabra traducida es el verbo paracleo, que se utiliza en referencia a la venida del Espíritu Santo a nuestro lado para ayudar, fortalecer, exhortar y animar. Son palabras que describen a un consejero, pero en este caso sabemos bien que no es un consejero profesional con un título universitario, quizás, sino a cada creyente en su tarea de orientar al mundo perdido a seguir el camino del Señor. Hoy tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el cual es el que nos guía a toda verdad. Somos consejeros, pero bajo la palabra del Señor. Y cuando tenemos el Espíritu Santo que también nos aconseja, que también nos redarguye y nos guía de esa misma forma a través del Espíritu Santo, como siervos de Jesucristo, también estamos llamados a consejería, a ayudar y orientar a otras personas. Muy bien. Seguimos siguiendo en el discipulado. En este caso es sirviendo en el discipulado es cuidar con ternura. En el discipulado de Pablo a los tesalonicenses usa tres figuras que cuando la anotamos son como las figuras más cercanas a alguien, se podría decir. La de una madre tierna que cuida y alimenta es la primera, y lo encontramos en el versículo 7 que dice: antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Este aspecto, este ejemplo que él da, como cuida una madre con amor a sus hijos, vemos, también lo hace con la de una madre tierna que cuida y alimenta, ¿verdad? Vemos que una mujer cuando acaba de dar a luz y necesita alimentar a su bebé, darle pecho, tiene que tener una dieta muy, muy delicada, pues para que lo que comas a su hijo no le caiga mal, no le afecte. Y así Pablo da a demostrar a los de Tesalónica que era el cuidado con el que él estaba enseñándoles, les enseñó a ellos la palabra del Señor, un cuidado completo, con mucho amor, con mucha ternura y por supuesto con mucha protección, con el objetivo de que ellos puedan ser guiados en la verdad, en la palabra del Señor. Así también les muestra otra figura que es la de un padre que consuela, exhorta e instruye, que lo vemos en el versículo 11 que dice: también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Sabemos bien que una figura paterna, es muy importante para un hijo, ¿verdad? Una figura paterna muestra, por sobre todas las cosas, una rectitud, y también esta conlleva a la exhortación, la corrección y asimismo a un consuelo. También otra figura que muestra Pablo aquí con respecto al cuidado que tuvo en el discipulado con los de Tesalónica es una figura de hermano. Y vemos que en varios versículos de toda la primera carta de Tesalonicense, él se dirige a ellos como hermanos, amados hermanos, y los
menciona varias veces de esta forma. Entonces, sabemos que el significado de un hermano, nosotros incluso lo podemos ver en nuestras vidas, es que un hermano es el que siempre está allí acompañándonos, ¿verdad? Nos está ayudando, nos está respaldando, pero sobre todo siempre vemos esa compañía de parte de esa persona, en este caso de nuestro hermano. Entonces, Pablo le muestra a los de Tesalónica eso, que también, así como una madre que los cuida, como un padre que los consuela, los exhorta y los instruye, también fue como un hermano y una guía para cada uno de ellos y para acompañarlos. Muy bien. Seguimos con el siguiente punto de la obra del siervo de Dios, y es sirviendo en la consolación. Consolábamos a cada uno de vosotros. Uno de los ministerios que describe a Jesús es la consolación, sanar a los quebrantados. Y eso lo vemos en Lucas 4:18, donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, en un mundo de tragedias diarias, el ministerio de la consolación es un ministerio esencial en la iglesia. Sabemos que las personas, pues, cuando vienen del mundo, o incluso nos pasó a nosotros también, cuando venimos del mundo, venimos tan agobiados o con tantas heridas en nuestro corazón, y es tan importante que esté este consuelo de parte de la iglesia para cada una de estas personas que, que no solamente comprendan que están allí como para ser cambiados y transformados, pero que también en el Señor cada una de estas personas puedan comprender que sus heridas también son sanadas y que cada una de sus situaciones, al presentárselas delante del Señor, el Señor hace todo nuevo, así como lo dice en su palabra. Entonces, yo quiero compartir acá unas enseñanzas acerca de la consolación que Pablo nos da en 2 Corintios 1, del versículo 3 hasta el versículo 11. Dice, el apóstol Pablo llama a Dios el Dios de toda consolación. Eso lo vemos en el versículo 3. Pero también dice que somos consolados por Dios para que consolemos a otros. Lo vemos en el versículo 4. También nos dice que debemos ser compañeros en la aflicción y para consolación, que eso lo vemos en el versículo 5 y en el versículo 6. En este caso les recuerdo que estoy hablando de 2 Corintios 1. Y también dice que muchos como Pablo han perdido la esperanza de conservar la vida a causa de enfermedades y de peligros, como lo vemos en el versículo 8 de 2 Corintios 1. Y allí es importante ayudarles a confiar no en ellos mismos, sino en Dios, como lo dice el versículo 9. Y también la esperanza de la consolación. El apóstol afirmó, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, que ese lo encontramos en el versículo 10 de 2 Corintios 1. Entonces, estos son algunos textos bíblicos que no están en Tesalonicenses, pero sabemos bien que el mismo Pablo los aplicó en Tesalónica, ¿sí? Y no solamente ahí, sino en cada uno de los lugares donde llegó. El Señor quizás a veces, en el caso de él, pues permitió que pasara por distintas situaciones, pues para que esas situaciones le ayudaran a entender muchas cosas y asimismo poder consolar a otros, así como nos pasa a nosotros en nuestras vidas como siervos de Dios, pues tenemos que pasar situaciones a veces un poquito complicadas, pero para que el ministerio de la consolación pues también pueda estar en nuestras vidas y podamos ser utilizados por el Señor para guiar a otros también, para que esas personas puedan consolarse en la palabra del Señor. Muy bien, el otro punto es sirviendo en la enseñanza. Lo encontramos en el versículo 12, que dice, y os encargamos que anduviereis como es digno de Dios. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 2, Pablo les recuerda, ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Entonces, el sirviendo en la enseñanza es un tema muy importante, porque al hacer discípulos es muy necesario que estas personas pues, puedan crecer en la palabra del Señor y que puedan no solamente practicarla, no solamente escucharla, sino que también practicarla y al mismo tiempo, cuando llegue el momento, también puedan ellos enseñarlas a otros.
Muy bien, entonces esto es la obra del siervo de Dios. Son 6 puntos importantes y muy necesarios para nuestras vidas para comprender que como siervos del Señor debemos ir a ser discípulos principalmente y al mismo tiempo comprender el objetivo por el cual vamos a ser discípulos, que es para que cada una de estas personas puedan también llegar al Señor, puedan encontrar consuelo de parte del Señor, pero que también puedan tener un crecimiento en la palabra de Dios. El segundo punto es la motivación del siervo de Dios. El capítulo 2, como les mencionaba, Pablo trata de recordarles, o Pablo les recuerda a la iglesia de Tesalónica sus obras con respecto a ellos, la obra que el Señor le permitió realizar en este lugar, pero también Pablo les recuerda, en este caso, el testimonio de él, que fue un testimonio que se mantuvo puro, y le recuerda cada una de las razones de su llamamiento, principalmente, que fue por parte del Señor. Entonces vamos a ver dos aspectos importantes o dos motivos impuros y motivos puros que nosotros debemos tener, que debemos tomar en cuenta en la motivación del siervo de Dios. Los motivos impuros no lo debemos tomar en cuenta, solo los motivos puros. Pero vamos a resaltar estos motivos impuros donde Pablo se ponía a él como ejemplo. En esta parte, pues, podría ser para recordarles a los de Tesalónica, como que recuerden el ejemplo que yo les he dado para que cuando venga alguien con otra intención, ustedes ya saben cómo debe comportarse un siervo de Dios y cuáles son las intenciones de un siervo de Dios para enseñar la palabra del Señor y para darles a conocer la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar sobre algunos motivos impuros y pues los vamos a tratar o lo vamos a darle la contraparte con el ejemplo bueno que Pablo pudo dar acá. Entonces el primero es exhortar por error, impureza o engaño. Y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 2:3. Perdón. 1 Tesalonicenses 2:3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. La palabra engaño aquí es atrapar con anzuelo. No requería ritos licenciosos para promover lo que hacían los cultos paganos. Pablo siempre se dirigió con la verdad absoluta del Evangelio. Ante esto, Pablo se encargó de demostrar la veracidad del Evangelio anunciado y utilizó 3 palabras distintas para afirmar la veracidad de su ministerio y cada una expresar un contraste frente a lo que caracterizaba a los maestros falsos. Primero estableció que su mensaje era verdadero y libre de error. Su manera de vivir era pura y libre de cualquier perversión sexual, y su método de ministerio era auténtico y libre de tácticas manipuladoras. Entonces vemos que Pablo aquí nunca tuvo intenciones de exhortarlos con engaños o quizás darle un mal testimonio de impureza. Contrarrestando esto que habla aquí Pablo, Pablo siempre se encargó de hablarles con verdad, siempre se encargó de hablarles dando testimonio él principalmente, y sabemos, como lo mencioné anteriormente, cuando hablamos la palabra del Señor, siempre vamos a hablar verdad, nunca va a haber engaño en nuestra boca. Otro motivo impuro es procurar agradar a los hombres. Y Pablo en el versículo 4 del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses le dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que no se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es muy interesante que Pablo aquí les está recordando a los de Tesalónica cuáles eran las verdaderas intenciones por la cual él estaba predicando la palabra del Señor, y no era para agradarles a ellos o para agradar a otras personas, sino que era para agradar al Señor. El propósito de Pablo siempre fue, y no solamente con los tesalonicenses, sino con cada una de las iglesias, es agradar al Señor, hacer la obra del Señor, y cuando la hacemos, le vivimos agradando. Y esto nos lleva al tercer motivo impuro, que es usar palabras lisonjeras. Y esto lo vemos en el versículo 5 que dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. El usar palabras lisonjeras significa hacer una adulación
pero no con buenas intenciones. El fin es ganarse a la persona con falta de integridad. Esto refleja una conducta egoísta que debe ser repugnante para los siervos de Dios. En un siervo de Dios sabemos bien que no deben haber palabras deshonestas. En un siervo de Dios no deben haber intenciones de agradar a los hombres antes que agradar primeramente al Señor. El agradar a los hombres no viene de parte de nosotros mismos, sino que el mismo Señor se encarga de poner gracia en cada uno de nosotros para que el mensaje pues pueda ser llegado a otras personas. Pero el uso de las palabras deshonestas y de las palabras de engaño son muestras de que no hay verdad y que no hay una verdadera palabra del Señor en nuestras vidas y que por supuesto pues no hay una guía del Espíritu Santo. Y aquí quiero citar a John MacArthur con respecto a este versículo 5, en un estudio que él hace que dice, Pablo no era un predicador adulador que trataba de dejar una buena impresión para ganar influencia. Otro punto importante que también lo resalta Pablo en el capítulo 5, que con esta es encubrir avaricia. Uno de los motivos impuros es encubrir avaricia, que está en el versículo 5, que dice, ni encubrimos avaricia, y Dios es testigo. Citando nuevamente a John MacArthur, dice, cuando Pablo habla sobre que no encubrió avaricia, lo que quiere decir es que él no pretendió dar una apariencia de pobreza delante de ellos, y que ellos pensaron que él utilizó su ministerio para hacerse rico a costa de ellos, y además que no utilizó su posición honorable de apóstol para buscar gloria personal. Cuando no hay gloria personal, cuando lo que buscamos es agradar al Señor, siempre las cosas se van a hacer con rectitud y con honestidad. Otro motivo impuro es buscar gloria de los hombres. Y lo vemos en el versículo 6, donde Pablo dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. El ministerio de Pablo en Tesalónica no fue un intento de obtener gloria ni honras personales, y eso lo sabemos muy bien. Otro motivo impuro es ser carga para otros. Y esto lo dice Pablo en el versículo 6, que dice, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo, perdón, lo leí mal, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Pablo procuraba no ser carga a nadie y al comenzar una iglesia prefería subsistir de su propio trabajo o de la ofrenda de una iglesia ya establecida. Por lo general, rehusaba las ofrendas para su sostén y estaba incómodo cuando debía recibirlas. Y esto lo vemos en algunas partes de la Biblia, como en 1 Corintios 9:12, 1 Corintios 15:18, Filipenses 4, del 10 al 19. Sin embargo, declaraba tener el derecho de recibir ofrendas como los demás predicadores del Evangelio. Y esto él lo expresa en 1 Corintios 9, 7, 24 y 1 de Timoteo 5, 17 y 18. Entonces vemos acá que Pablo nunca se aprovechó, en este caso, de su título, de su llamado a apóstol, para quizás ser carga financiera, en este caso, de la iglesia de los tesalonicenses, sino que siempre trabajó con arduo esfuerzo para no ser cargas para ellos, sino que ellos pudieran enfocarse en reconocer y en recibir la palabra del Señor en sus vidas. Muy bien. Vamos con el segundo punto, que es motivos puros. Estos sí son motivos que todo hijo de Dios, que todo siervo del Señor debemos tomar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para extender la palabra del Señor y tomar en cuenta para predicar la palabra. Y el primero es un encargo o encomienda de Dios. 1 Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Muy bien, si se nos ha confiado el Evangelio, no es para que nos quedemos en casa esperando que alguien llegue a buscarnos expresándonos su necesidad de Dios, ¿verdad? Sino que así como Pablo lo hizo, Pablo fue hasta los tesalonicenses a visitarlos y a predicar la palabra del Señor. Y algo muy, muy importante aquí es que ellos también no se quedaron esperando allí a que Pablo llegara y les predicara y ya, y quedó hasta ahí, sino que ellos también hicieron el mismo trabajo de extender la palabra del Señor, que seguir el mensaje, seguir
extendiendo el mensaje. Y lo vemos en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, versículo 8, donde dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Así que los tesalonicenses tomaron el ejemplo de Pablo y ellos también fueron a extender la palabra del Señor. Otro motivo puro es agradar a Dios, y ese es como la contraparte del agradar a los hombres, agradar a Dios, y lo vemos en el mismo capítulo 4 que dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, Dios bendice que se hace para la obra que se hace para agradarlo a Él principalmente. Me gusta mucho, Pablo termina este versículo diciendo que a Dios, pues, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En otra parte también Él les dice, creo que es en el versículo 5, ahorita lo recalcamos un poquito, donde dice, Dios es testigo. Entonces Pablo siempre como que les estaba recordando en este caso a los tesalonicenses, nosotros hicimos esto, les predicamos de parte del Señor, pero Dios es testigo y Dios prueba nuestros corazones, el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. El tercer punto es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es un motivo puro y yo creo que uno de los motivos más importantes para predicar la palabra del Señor es por amor. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Entonces, vemos en esta parte que el amor que motivó a Pablo los llevó a entregar todo por el Evangelio, a entregar todo para que estas personas pues, conocieran de la palabra del Señor. Y en esta parte quiero resaltar una hermosa frase que me gustó mucho de estudiando esto, que es amamos las almas y los perdidos. Y eso quiero resaltarlo rapidito con 1 Corintios 13, 1, 3, donde Pablo pues dice que si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como ritual que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, la motivación más importante para, para poder hacer cada una de estas cosas, para entregarlo todo para el Evangelio del Señor y para vivir para el Señor, es eso, el amor hacia el Señor principalmente y el amor también hacia las almas que se están perdiendo. Continuamos con el tercer punto, que es la conducta del siervo de Dios. La importancia principalmente de mantenerse obediente a la palabra del Señor es lo que nos lleva a mantener una conducta intachable y una conducta de un verdadero siervo del Señor. Y la primera es trabajar diligentes y abnegados. Y eso lo vemos en el versículo 9 del capítulo 2 que dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Un siervo del Señor siempre va a ser diligente, sí, siempre va a trabajar por dar la milla extra, no solamente conformarse con lo que puede hacer, sino que si es posible dar de sí aún más, lo va a hacer y siempre se va a esforzar por hacerlo. Entonces, vemos en esta primera parte que incluso Pablo, vemos aquí que trabajaba duro, dice aquí que trabajaba hasta de día y de noche, se quiere decir que era un trabajo fuerte que estaba haciendo para para poder predicar de una forma tranquila y de una forma honesta el mensaje de la salvación a los de Tesalónica. El segundo es santos. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán discúlpeme, voy a leer el versículo completo y de ahí voy a sacar los otros 3 puntos, que es el versículo 10, que dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes.
De aquí saca los tres últimos puntos de la conducta del siervo de Dios, que el primero es santos. Pablo recalca su conducta intachable, que incluso les dice, ustedes son testigos, como les mencionaba anteriormente. Recalcaba esto para recordarles, yo me he comportado de una forma que agrada al Señor y por eso lo que les puedo predicar de la palabra del Señor es verdad, pues porque yo también sigo en obediencia a lo que dice el Señor. Entonces, así como en otras ocasiones lo menciona, también, por ejemplo, en el versículo 5, como lo mencionaba anteriormente. Otro punto que habla aquí Pablo con respecto a la conducta del siervo de Dios es ser justos. Y viene del adverbio dikaios, que significa justamente, rectamente, de acuerdo con lo que es recto. Y el cuarto es irreprensibles. Se refiere a nada digno de ser condenados. Su irreprensible conducta se manifiesta porque sus acciones entre ellos fueron guardadas. Por el temor de Dios, Dios prueba nuestros corazones. Y vuelvo a citar el versículo 5, porque Pablo, como les dije, me llama mucho la atención que Pablo siempre les está recordando esto, diciéndole, bueno, así como nosotros tenemos una conducta irreprensibles delante del Señor. Son conductas que es necesario que el siervo del Señor tenga en sus corazones. ¿Por qué? Porque es la única forma en que el testimonio de nosotros es como la forma más verdadera, puede decir, de mostrar a través de nuestras vidas el Evangelio de Cristo. Sabemos que nuestras palabras vienen a través del Espíritu Santo y que el mismo Señor nos instruye a través de su Espíritu y de su palabra para poder entender su palabra y para así poder enseñarlas a otros. Pero es necesario que al mismo tiempo que nosotros enseñamos, pues también nuestra conducta sea una conducta intachable delante del Señor, una conducta que lleve siempre a la obediencia al Señor o que muestre la obediencia al Señor. Para culminar con el último punto, el punto número 5, el número 4, perdón, que es el gozo y gloria y recompensa, perdón, el gozo y gloria o recompensa del siervo de Dios. Por allá abajo, ustedes en la diapositiva se ve como una coronita así de ramas. Ya les voy a explicar por qué la puse allí. Dice, en toda la literatura judía y grecorromana de la época se usaban las coronas y guirnaldas como símbolos de recompensa. No se trataba de la corona de un rey, sino del laurel de un vencedor. Las coronas a veces aparecían como símbolos de la recompensa futura en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Judaísmo. Entonces, el gozo y la gloria o recompensa del siervo de Dios. Entonces quise dar como ese ejemplo así pequeñito de las coronas. Estas se las daban mucho a los atletas, eran las coronas de laurel. Entonces, para nosotros como siervos del Señor, pues también tenemos recompensas, pero más que una recompensa material, la recompensa que nosotros tenemos en el Señor, de la obra que hacemos para el Señor, son los frutos de lo sembrado, pues los frutos de la palabra que se ha extendido, o la que el mismo Señor nos ha permitido que podamos extender. Entonces, aquí vamos a hablar sobre 6 puntos, sobre el gozo y gloria o recompensa del siervo de Dios. El primero es que la palabra sea recibida como es en verdad, palabra de Dios y no de hombre. Es una recompensa o un gozo para nosotros como siervos de Cristo. Por lo cual vamos a leer en el versículo 13 que dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pablo no tuvo necesidad de citar el famoso Dios me dijo, como lo conocemos por ahí, ¿verdad? Los tesalonicenses recibieron las palabras de Pablo sabiendo que provenían de Dios. Y como lo he mencionado anteriormente, él siempre decía, Dios es testigo y Dios prueba nuestros corazones. El segundo punto es ver la transformación que la palabra que predicamos produce en los creyentes. Eso es un gozo muy importante para nosotros porque sabemos que sí está dando frutos y que cuando la palabra transforma significa que sí ha hecho
que el Espíritu Santo ha llegado a los corazones de estas personas y que les está ayudando a crecer en el Evangelio. El tercero es ser imitados en nuestra fe y conducta como nosotros imitamos a Cristo, que nuestra misma conducta al obedecer la palabra del Señor, también otras personas puedan imitarla, por supuesto, no viéndonos a nosotros, sino que viendo al mismo Señor a través de nuestras vidas. Otro es la recompensa del cielo, que es la más importante. Sabemos que el Señor mismo se encarga de recompensar cada trabajo que hacemos. Como lo digo, no es algo material, sino que al saber que agradamos al Señor, esa recompensa es la más grande, porque sabemos que al mismo Señor le ha agradado lo que nosotros podemos hacer para Él. La recompensa de la victoria. Y aquí quiero leer el versículo 17 que dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Cuando habla aquí de vista, pero no de corazón, la esperanza de Pablo se mantenía firme y esa victoria se mantuvo aún constante cuando recibía noticias sobre la iglesia de Tesalónica, o como en este caso cuando él les dice que ellos ni siquiera tuvieron que hablar, sino que los mismos tesalonicenses se encargaron de predicar la palabra del Señor. Entonces, esas son victorias y son recompensas por hacer la obra del Señor. Y la última es la recompensa de las almas salvadas. Para Pablo presentar ante Jesús en la segunda venida a quienes se habían convertido por su predicación era una parte integral de su esperanza cristiana. Entonces, estos son aspectos importantes que nosotros como siervos de Dios debemos recordar. Nuestra recompensa o nuestra gloria no es algo terrenal, no es algo que en cualquier momento puede terminar, sino que es algo que se está preparando en el cielo y que no solamente nos llena a nosotros, sino que al mismo tiempo incluye a cada una de estas personas que reciben la palabra del Señor y que son convertidas por la palabra del Señor. Y a modo de conclusión, quiero compartir con ustedes esta conclusión encontrada en el mismo estudio de Primera Tesalonicenses. Dios nos eligió para servir de una manera específica, con una motivación correcta, una conducta digna y la esperanza en una recompensa más allá de nuestra vida terrenal. Pablo es un fiel ejemplo de realizar un servicio integral, responsable y digno de nuestra demanda de parte de Dios de nuestra demanda de parte de Dios en ninguna manera inferior. Entonces, que cada día podamos caminar como siervos de Jesucristo, que cada día podamos vivir agradándole al Señor y que por sobre todas las cosas, la obra que hacemos para Él siempre sea para honrarlo y glorificarle a Él y que cada palabra sean palabras guiadas a través del Espíritu Santo y que sean palabras de verdad, porque la palabra del Señor es totalmente verdad. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen si me estuve un poquito. Que Dios me los bendiga grandemente. Bueno, gracias Adriana por tu presentación de ese tema, elegidos para servir. Y, y es bueno nosotros poder aprender cada uno de estos aspectos en, en nuestra vida y en nuestro servicio a Dios. Si usted se da cuenta, en la obra del siervo de Dios, en la obra que debe hacer un hermano, un misionero, un líder, un pastor, en la obra en la que todos deberíamos participar. Entonces, hay seis puntos, que es la visitación, la evangelización, la consejería, el discipulado, la consolación y la enseñanza. Y muchas veces nosotros, cuando generalizamos, decimos, bueno, discipulado es enseñanza. Sí, está bien, pero es bueno ver las perspectivas bíblicas o las perspectivas que nos presenta la Biblia. Y ahí en Tesalonicense, entonces, esta enseñanza, pero el discipulado, tiene que ver con ese cuidado personal de los nuevos creyentes.
en el crecimiento y en el desarrollo de su vida. Por eso la frase que está asociada con discipulado es cuidar con ternura. Igual como la consolación, que no es solamente hablar, 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 sino realmente acompañar a las personas en las situaciones difíciles o tragedias que cada persona enfrenta en la vida, tribulaciones o aflicciones que tenemos en la vida. Entonces, pero es bueno esa forma detallada de ver nuestro servicio y igual como presentó también Adriana la recompensa y las otras cosas. Bueno, si alguien quiere preguntar o quiere participar, añadir algo y entonces puede hacerlo. Pastor, una pregunta con respecto al trabajo final. Nosotros tenemos que hacer una exégesis como se nos enseñó en hermenéutica. Después de cada lección está la hoja de estudio, un pasaje bíblico con el método inductivo, el método exposicional, literario, analítico y devocional. Vamos a hacer nuestro trabajo final solo con esta hoja. Sí, una hoja de esa. Ok, Uno solo. gracias. Está en cada capítulo, pero de repente es como se puede ir practicando. Ustedes pueden practicar con un texto del capítulo uno. Hoy realmente la semana pasada, bueno, hoy estudiamos el capítulo uno y el capítulo 2 de Tesalonicenses. Ustedes pueden ir practicando, haciendo. De hecho, yo al escribir para escribir este libro, yo hice de cada capítulo y de muchos textos, llené esas hojas de exégesis y eso me ayudó mucho para escribir el libro, para después verlo, analizarlo y llegar a la estructura que hice tanto del tema como de los temas de los capítulos. Pero, Ah, ok. pero el trabajo final deben presentar uno solo, ¿ok? Ok, gracias, pastor. Ok. ¿Alguien más? Pastor, los libros que se recomiendan son los mismos que están al pie de página. Este, sí, yo creo que yo les pasé un, un libro para lectura adicional. Estamos recomendando el de William Hendrickson. Y como falta para las 300 páginas, por lo menos en el caso de Ruth, yo le envié el libro, o no sé si lo hice general, que es un curso, otro escrito de MINS por otro estudiante, no de Venezuela, sino de otro país, que son comentarios más cortos también. Y que es bueno también que lo leamos y así vemos cómo se escriben las tesis de maestría. Y si no lo tienen, si yo voy a revisar en el grupo, si no está en el grupo, yo lo coloco esta noche. Ok, entonces, yo creo que vamos a terminar.